en un minuto. En nombre de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, les queremos dar una cordial bienvenida a esta jornada de capacitación titulada Sanciones no aplicadas y falta de recaudación, diseñada con el firme propósito de fortalecer las competencias técnicas y promover la excelencia en el ejercicio del servicio público. En este evento es posible gracias al impulso y liderazgo del Auditor Superior del Estado de Guanajuato, el maestro Juan Víctor Fonseca López, así como la visión estratégica y coordinación de nuestro secretario técnico, el licenciado José Benito Mora Villegas. Gracias a su compromiso con la profesionalización del servicio público, esta institución promueve espacios formativos de alto nivel alineados con las mejores prácticas en materia de fiscalización y administración pública. Agradecemos mucho su valiosa participación, la cual es reflejo del compromiso institucional por avanzar hacia una gestión pública más eficiente y transparente. Para garantizar el adecuado desarrollo de esta sesión, les vamos a hacer una serie de peticiones, por favor. La primera es mantener desactivados sus micrófonos en todo momento. Nuestro expositor nos ha pedido que tengan sus cámaras prendidas porque le gusta ver sus reacciones. Entonces les pedimos también tenerlas prendidas y les invitamos a compartir sus preguntas o cuestionamientos o comentarios a través del chat, por favor. Vamos a estar atendiendo sus comentarios y preguntas al final de la ponencia. También es importante citar que estimamos una duración de la exposición únicamente de 1 hora máxima, por lo que si no alcanzamos a atender la totalidad de sus cuestionamientos, nos comprometemos con gusto a recabarlos, integrarlos, enviárselos al maestro Ávila, quien amablemente posteriormente nos responderá las preguntas y se las vamos a hacer llegar a través del correo electrónico en el que se registraron para esta jornada. Pues bueno, procedemos entonces. Les presento a nuestro ponente para la sesión de hoy. Nos honra hoy con su distinguida presencia el maestro Roberto Ávila García, quien ha forjado una trayectoria académica y profesional de excelencia en el ámbito jurídico y fiscal. El maestro Roberto Ávila García es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, máster en Constitucional por las Universidades de Barcelona y de Guanajuato, maestro en Fiscal por la Universidad de Guanajuato y maestro en Justicia Familiar por la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Asimismo, posee un curso de posgrado en Derecho Internacional Tributario por la Universidad de Salamanca y un diplomado en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en funciones clave en la Procuraduría Fiscal y en la Consejería General Jurídica del Gobierno del Estado de Guanajuato. Asimismo, se desempeñó como magistrado propietario de la novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, cargo que ocupó de diciembre del año 2017 a diciembre del año 2024. Actualmente el maestro Roberto Ávila funge como director de substanciación en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, donde contribuye activamente al fortalecimiento de los procesos de fiscalización y rendición de cuentas. Su destacada formación académica, así como su experiencia en materia jurídica y fiscal, son coyunturales para el desarrollo de esta jornada de capacitación. Así que, sin más preámbulo, cedo la palabra al maestro Ávila para su exposición. Ya, ya, perdón, es que con la tecnología batallé un poquito. Pues buenos días, bienvenidas todos y todos. Créanme que para mí es un gusto, es un honor, una distinción compartir con tantas personas, servidoras públicas destacadas de municipios. Veo con mucho gusto también participación de personas del Estado, incluso tenemos registros de personas de otras entidades federativas. Pues el agradecido soy yo en esta ocasión para compartir con ustedes algunos datos. Yo pretendo, fíjense, hacer una exposición, digo, por lo corto del tiempo, si les parece, hacer una exposición un tanto pues rápida, de alguna manera, el tiempo es corto,
pero también dejar un espacio para mí es muy importante de retroalimentación, ¿no? De que compartamos. Al final y al cabo, todos somos personas que estamos de alguna u otra manera involucrados con temas de finanzas públicas, fiscales, de, de, de coordinación fiscal, incluso en áreas tanto ejecutoras de gasto como fiscalizadoras, ¿no? Entonces tenemos, digamos, una correa de transmisión en cuanto a las actividades que desempeñamos. Eh, entonces, la petición es, hago la exposición, procuro ser, digamos, rápido, pero en el chat yo les pediría si podemos ir escribiendo algunos datos, yo también procuraré escribir algunos y al final damos un espacio, les digo, para esto que es lo importante, ¿no? La carnita de este tipo de actividades, que es la retroalimentación. Bueno, a grandes rasgos, fíjense que con motivo del programa de fiscalización 2024, hemos advertido algunas áreas de oportunidad en cuanto a los tópicos que han sido revisados por esta Auditoría Superior del Estado y tienen que ver algunos, tienen ciertas incidencias con rubros de omisiones en cuanto a recaudación, omisiones en cuanto a imposición de sanciones a cargo de las autoridades administrativas y esa es la idea de la charla de hoy, ¿no? Exponer algunas de las obligaciones que tenemos como personas administradoras de la hacienda pública o personas que tenemos, que laboramos en órganos internos de control o en áreas jurídicas que tenemos el seguimiento y cobro de cartera, entre otras, ¿no? Yo aquí simplemente les pongo cuáles van a ser los rubros que vamos a estar tocando, observaciones recurrentes. Ustedes verán que la exposición está montada a partir de la hacienda pública municipal, pero créanme que me da mucho gusto ver la intervención de personas servidoras públicas de gobierno del Estado y voy a también procurar hacer algunas alusiones a tema de la hacienda pública estatal, ¿no? Digo, genéricas, el tiempo no nos permite mucho, pero esa es la idea. Entonces vamos a ver ingresos propios, que no son el total del componente de la hacienda pública municipal, los créditos a favor del municipio o del Estado, la actividad sancionadora del municipio o del Estado, las consecuencias de omisiones en imposición de sanciones o falta de recaudación, obligaciones de registro contable, formas de extinción del crédito o obligación, facultades de condonación y figuras diversas que no extinguen crédito o obligación. Insisto, ustedes verán a partir de esta sencilla mención del contenido que esto trae una orientación un tanto jurídico, pero también contable. Y ahí es importante la retroalimentación de todos, ¿no? Bien, yo les decía, ya para entrar en materia y ya sin mayor preámbulo, con motivo de nuestro programa de fiscalización 2024, aquí en auditoría, con todo el equipo de auditores, de servidores y servidoras públicas de áreas jurídicas y contables, hemos estado viendo una serie de hallazgos recurrentes que nos hacen también planear en cuanto a las capacitaciones, ¿no? Y este es fruto digamos, esa observación. Hemos visto en algunos casos que las observaciones están dirigidas a la falta de imposición de sanciones cuando el municipio o el Estado tienen derecho, o sea, ya se hicieron acreedores a imponerlas, ¿no? Tiene que llevarse a cabo un procedimiento que no está hecho. Esto impacta desde luego en la falta de recaudación del ente público del que estemos hablando, ¿no? Ahorita vamos a ver de alguna manera la fragilidad de las finanzas públicas acorde al arreglo fiscal con la federación que tenemos y eso hace necesario poner el énfasis en que si son pocos los recursos propios que nosotros podemos disponer, pues tenemos que recaudar bien para maximizarlos, ¿no? Tenemos otras cuestiones sobre manejo irregular de recursos, exenciones o descuentos mal aplicados. Esto también, las figuras extintivas de los créditos fiscales, según vamos a ver, o no fiscales, tienen un tratamiento distinto y su mal manejo puede provocar, o su manejo inadecuado, pueden provocar sanciones administrativas o incluso resarcitorias, ¿no? Eso, digamos, es lo que vamos a estar viendo. Fíjense ustedes, bueno, esto yo no voy a decirles nada nuevo. En el caso de las haciendas públicas, tanto la federal, perdón, tanto la estatal como la municipal, aquí viene referido. Las diapositivas, insisto, están referidas a temas municipales, pero vamos a estar trayendo a colación datos del Estado, ¿no? Entonces, la composición de los ingresos que percibe
un ente público, en este caso un orden de gobierno estatal o municipal, que digamos es el combustible con el cual puede atender y proveer toda la serie de obligaciones, de servicios públicos, de atención a las necesidades sociales, pues desde luego provienen de una base contributiva o de una base de coordinación fiscal, ¿no? Entonces, las haciendas públicas, tanto estatal como municipal, se componen en un grado muy importante de transferencias federales, ¿no? Que es todo el gasto federalizado. Ustedes sabrán que acorde al régimen de coordinación fiscal imperante, si bien somos un estado compuesto donde conviven tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, pues la percepción de las contribuciones, recordarán el artículo 31 de la Constitución que obliga a los ciudadanos a contribuir a los gastos de federación, estados y municipios, pues en buena medida quedan en las arcas federales, ¿no? Y las arcas federales distribuyen y distribuyen de una manera, pues desde luego asimétrica. Otro componente importante son las transferencias estatales, en el caso de los municipios, convenios, subsidios, otra serie de participaciones también por coordinación fiscal, pero digamos que el ámbito de libre administración por parte de los municipios se constriñe a los ingresos propios, ¿no? Que son los derivados del ejercicio de sus atribuciones, tanto tributarias, impuestos, derechos, contribuciones, y las administrativas, ¿no? Productos, aprovechamientos, etcétera. Y es, digamos, donde estaríamos nosotros incidiendo en los temas actuales. Eh, por decirles a ustedes algunos datos, ¿no? En cuanto para poner el énfasis en cuanto a la necesidad de recaudar y de recaudar bien. Perdón, el presupuesto de egresos del Estado de Guanajuato, aprobado para el 2025, ronda en los 1,222 millones de pesos, ¿no? Digamos, es una cantidad significativa. Guanajuato es alrededor de la quinta o sexta economía entre las entidades federativas. Y de esos 122 mil millones de pesos, sucede que el 86,51% proviene de recursos federales, ¿no? Esto implica que el margen de maniobra estatal con ingresos propios que derivan de los impuestos, vamos a ver cuáles, y de las contribuciones, y de los ingresos no contributivos, pues se limita al 13,41%. O sea, de los 122 mil millones de pesos, son ingresos estatales propios de libre administración, 16,000,3, ¿no? O sea, en realidad es una dependencia brutal de la federación. Y así están la mayoría de las entidades federativas, ¿no? Rondando entre el 10, quien depende menos, quien tiene menos ingresos o contribuciones estatales, etcétera. En los municipios se incrementa. Los municipios, acuérdense que tienen, conforme al 115 constitucional, la fracción cuarta, que tutela la hacienda pública, perciben de manera exclusiva los ingresos, perdón, los impuestos reales, ¿no? El impuesto predial, el impuesto traslativo de dominio, el impuesto bueno, que se llamaba traslativo de dominio, que era ahora esa adquisición de inmuebles, los impuestos sobre fraccionamientos, divisiones, etcétera. Esto, digamos, los hace fuertes a los municipios. Su dependencia, aún importante, pues no es del 13,6% como el Estado, ¿no? Por poner ejemplos, León, que es el municipio con mayor capacidad de ingresos o mayor, su presupuesto de ingresos ronda por 9,166 millones de pesos, de los cuales, proveniente de recursos federales y algunos estatales, estaríamos hablando de 6,000 más o menos millones, ¿no? El municipio de León recauda, por tanto, por ingresos propios, aquí no voy a meter participaciones federales que son de libre administración, pero no los estoy metiendo, 3,135 millones, ¿no? Entonces, de esos 9,000, digamos que León produce como ingresos propios el 34,2%. Por tanto, la dependencia federal y estatal es del 65%, ¿no? En los municipios más o menos esa es la proporción, ¿eh? Un 30, 70 o 35, 64 más o menos, ¿no? En Celaya, que es otro municipio con importante recaudación de 2,500 millones más o menos, percibe 900 más o menos por ingresos propios, ¿no? El 35,4%. Luego entonces 1,600 son federales. Guanajuato sí tiene más dependencia, Guanajuato capital, con un presupuesto de 967 millones más o menos, depende de transferencias federales y estatales,
casi en un 70%, un 69,11. Por tanto, sus ingresos propios son del 30,89, ¿no? Estos datos simplemente son un ejemplo para traer a colación cómo tenemos que enfocarnos en que esos ingresos propios de libre administración rindan, ¿no? Y hacerlos crecer. Y cuando es un crédito que deriva algunos accesorios, multas, recargos, actualizaciones, etcétera, pues cobrarlos. ¿Para qué? Para que se pueda maximizar la facultad del municipio del Estado. Bueno, entonces, me regreso. Estamos hablando únicamente de ingresos propios, ¿no? Ahorita no vamos a meter transferencias federales ni estatales. De esos ingresos propios, mm, aquí tenemos, digamos, la cita de cuáles son sus componentes más importantes. Este, mm, estaríamos hablando de los impuestos, desde luego, el impuesto predial, que es el de mayor recaudación para los municipios. Aquí es importante que si hay elementos de colaboración administrativa con el Estado para recaudar más, para hacer más eficiente la recaudación, pues se utilicen, incluso para actualización de catastros y todos estos apoyos, ¿no? Hay otros impuestos, desde luego, yo les decía adquisición de inmuebles, división, notificación, fraccionamientos, juegos y apuestas, etcétera, ¿no? Las contribuciones también son importantes y los derechos. En el caso de los derechos, los derechos por agua potable también son un componente significativo para las haciendas públicas, ¿no? Las contribuciones de mejoras, las contribuciones de seguridad social en el caso del Estado. Por decirles un ejemplo, en el caso del Estado, hablábamos de 122,000 millones de pesos, ¿no? De los cuales alrededor de 16,000 son ingresos estatales propios. Pues de esos 16,000, el impuesto sobre nóminas, que es el más potente, digamos, ronda por los 9,400 millones de pesos, ¿no? Entonces, digamos, es la fuente de ingresos propios más importante para el Estado, ¿no? Luego vienen los celulares con 1,400, vienen impuestos hospedaje, alcoholes, ecológicos, etcétera, ¿no? En derechos también es importante la recaudación. Pero en todos estos, en impuestos, derechos y contribuciones de mejoras, estamos hablando de créditos fiscales. Y créditos fiscales que son a cargo de los contribuyentes, desde luego, y que pueden generar sanciones o pueden generar otro tipo de aprovechamientos que incrementan la recaudación estatal o municipal, ¿no? Aquí es donde vamos a hacer el énfasis en el motivo de la charla. Luego vienen los productos que son, bueno, tanto la ley de Hacienda para los municipios como la ley de Hacienda para el Estado, el Código Fiscal para el Estado definen la distinción, ¿no? Entre impuestos, derechos y contribuciones. Ustedes saben una muy básica. En los impuestos, mm, digamos que no hay una contraprestación directa a cargo del contribuyente, ¿no? Cuando uno paga el impuesto sobre nóminas, no sabe directamente cómo le va a repercutir el pago que hizo en algún aspecto de las obligaciones del Estado, salvo que el impuesto tenga una etiqueta específica, como es el caso de nóminas, las sobretasas para las acciones de bienestar social y de seguridad pública, ¿no? El famoso fideicomiso FIDESEG. En los derechos, sí, en los derechos como todavía tienen un componente importante de contraprestación, ahí sí sabe el contribuyente en qué se está destinando su cuota tributaria que pagó, ¿no? Si pagó por una licencia de conducir, pues va a obtener la licencia, ¿no? Si pagó por la caseta, por el uso de la caseta, aquí la de Guanajuato era la gente que está en finanzas sabe que era muy, muy, muy noble, digamos, en cuanto a su recaudación, ahora concesionada, pero bueno. Entonces, en los otros ingresos que no son contributivos, como los productos, los aprovechamientos, bueno, los aprovechamientos pueden ser si son multas de créditos fiscales, ¿no? Pero los ingresos por ventas de bienes y servicios no inherentes a operación o incluso deuda pública, que es, digamos, con lo que se balancean los pronósticos de ingresos y egresos, cuando es el caso, pues tienen un tratamiento distinto, ¿no? Nosotros nos vamos a estar refiriendo, ahorita excluiríamos deuda pública, a todos los que son de tipo contributivo y no contributivo, que son susceptibles de determinarse y de generar en favor del Estado o del municipio recursos, inclusive accesorios, ¿no? Bueno, entonces, en el caso de los, los créditos u obligaciones a favor del Estado o del municipio, pues aquí esta lámina trata de ser, digamos, ilustrativa en cuanto a las actividades que tiene que hacer la autoridad municipal o estatal, ¿no? Ustedes saben que en un crédito fiscal
el contribuyente actualiza el hecho imponible, ¿no? Se ubica en el supuesto de la norma al adquirir un inmueble, que causa, por tanto, el impuesto sobre adquisición, sobre compra de bienes, o es propietario o poseedor de un bien raíz y, por tanto, se ubica en el supuesto del predial, ¿no? O en el caso del impuesto sobre nóminas estatal, es un patrón que tiene empleados, ¿no? Y que tiene, digamos, una nómina que cubrir y está obligado a contribuir. Bueno, pues actualizándose el hecho imponible, ubicándose, digamos, en el supuesto de la norma, corresponde, digamos, dependiendo del tipo de contribución, a la autoridad fiscal o al propio contribuyente su determinación. Aquí esto es importante. La mayoría de los impuestos municipales, tal como lo dispone la ley de Hacienda para los municipios, ojo, la ley de Hacienda es del 89, de 1989. Esta ley ya necesita una manita de gato, ¿no? O de tigre. Tengo entendido que en el Congreso ya tienen un proyecto avanzado, ¿no? Es importante porque las instituciones tributarias también evolucionan y nosotros traemos un rezago ya de varios años en la ley de Hacienda para los municipios. No es el caso de la ley de Hacienda para el Estado o Código Fiscal, que son más recientes, con algunos errores que ahorita igual podemos comentar si nos da el tiempo. Pero bueno, en el caso de las contribuciones municipales, el artículo 23 de la Ley de Hacienda para los municipios sostiene que la regla general es que se determinan por parte del municipio, de la autoridad tributaria, ¿no? De la tesorería en este caso. No basta, digamos, actualizar el hecho imponible, sino que se tiene que determinar el crédito fiscal, ¿no? Esto es distinto de otro tipo de contribuciones, como el impuesto sobre nómina, por ejemplo, los impuestos federales al consumo o los impuestos a la renta, donde hay una autodeterminación por parte del contribuyente, ¿no? Por eso hacemos las declaraciones fiscales y ya después la autoridad tributaria compulsa, ¿no? Pero en el caso de los municipios tiene que haber, digamos, una determinación por parte del municipio, una liquidación. Entonces, es importante que las autoridades tributarias tengan ese primer paso, ¿no? Porque es a partir de esta determinación cuando ya se finca, digamos, o nace el crédito fiscal y el contribuyente queda obligado a su pago, ¿no? De la cuota tributaria o de la obligación. Y también genera obligación, digamos, ustedes saben que en tratándose de créditos fiscales, la obligación sustantiva, desde luego, es el pago, ¿no? De la cuota tributaria. Pero también hay otras obligaciones fiscales, formales, perdón, que son dar avisos, declaraciones informativas, cambios de domicilio, etcétera, ¿no? Entonces, la autoridad tributaria tiene que tener una base de datos de los contribuyentes actualizada. Esto es bien importante. Las bases de datos se van desactualizando con el paso del tiempo y una base de datos desactualizada va a ser un mal insumo para poder recaudar bien, ¿no? Entonces, en la columna en verde tenemos, digamos, así muy rápido, cuáles son las obligaciones generales, ¿no? De la autoridad municipal, aquí el caso, que es determinar el crédito, ¿no? Para poder, tener, digamos, el nacimiento del mismo y, ojo, fundamental, registrarlo en la contabilidad gubernamental, ¿no? Ustedes saben que la Ley General de Contabilidad Gubernamental, digamos, su utilidad es que pudo, digamos, homogeneizar la forma en el trato contable de las haciendas públicas, que estaba totalmente desarmonizado, pues ya permite, digamos, tener un estándar, ¿no? Y esa contabilidad gubernamental tiene que tener registros básicos, ¿no? De activos, pasivos, ingresos, gastos. Entonces, aquí tiene que estarse registrando como activo. Vamos a verlo más adelante. La autoridad tiene que estar verificando que al nacimiento del crédito, se satisfaga, ¿no? Con oportunidad. Y en caso de que no sea de esta manera y que se causen los recargos o otro tipo de aprovechamientos, proceder a su determinación y a su cobro. Esto es fundamental porque de otra manera vamos a estar dejando de percibir recursos a los que tiene derecho la hacienda municipal, ¿no? O la hacienda estatal. Y por tanto, se genera de manera directa o indirecta un detrimento que puede ser sujeto a responsabilidades administrativas. Bien, esto fundamentalmente pues deriva del 31, fracción cuarta de la Constitución, el 115, ¿no? En el Estado, perdón, yo estaba hablando de créditos fiscales. También los créditos no fiscales, las obligaciones que se generan con motivo de otro tipo de actos, puede ser por prestación de servicios que no son directamente de la función que realiza el ente público. Por ejemplo, ustedes sabrán que el Poder Judicial imparte clases, ¿no? Tiene una escuela de Poder Judicial y cobra caro.
por los cursos, son cursos buenos, la verdad, sí, sí hay que decir. Ese tipo de ingresos, digamos, no son tributarios, no corresponden a su función, ¿no? Entonces se clasifican como productos o tienen otra clasificación. Tengo entendido que la Fiscalía también tiene un instituto, y tengo entendido que la Secretaría de Seguridad Pública también tiene un instituto de formación, ¿no? La Procuraduría de Derechos Humanos imparte un diplomado o maestría en Derechos Humanos muy reputado. También cobra por eso, ¿no? Entonces, a partir de otro tipo de cuestiones, también se pueden generar relaciones mercantiles incluso, ¿no? El Estado puede vender un vehículo, el municipio, después de un procedimiento que cumpla con la legislación en materia de contrataciones públicas, ¿no? Y por tanto puede tener derecho a un cobro. No va a ser tributario, pero va también ser motivo de actualizaciones. Por ejemplo, cuando se celebra un contrato de obra pública, ustedes saben que se estipulan, digamos, una serie de sanciones, penas convencionales, ¿no? Entonces, el área de obras públicas tiene que estar muy atenta de la manera en que se esté llevando a cabo el seguimiento y cumplimiento del contrato para ver si ha lugar o no a imponer sanciones. Y cuando se impongan, a que se ejecuten. Estas sí ya pudieran ser tratadas como crédito fiscal si la ley de obra, que es el caso, o la ley de contrataciones así lo establece, ¿no? Son ingresos también para la hacienda. O incluso puede dar lugar a compensaciones, ¿no? Puede ser que al balance, al término del contrato de obra, haya conceptos a favor del contratista y del contratante. Pues las sanciones también sirven para eso, ¿no? Entonces, en suma, todo esto tiene que llevarse a cabo no solamente por las tesorerías o por la Secretaría de Finanzas, sino por las áreas ejecutoras de gasto, ¿no? O las áreas también que estén llevando a cabo contrataciones públicas, etcétera. Es importante esto, aquí la razón esencial es esta. Habiendo un derecho de cobro en favor del Estado o del municipio, que se haga válido a través del procedimiento que corresponda. Podrá ser un procedimiento administrativo de ejecución o podrá ser un procedimiento de otra índole, ¿no? Pero que se haga. Bueno, entonces, la actividad sancionadora del municipio es justo lo que acabo de mencionarles, que es a partir de relaciones que son no tributarias, esto yo les decía, el particular, el contratista, etcétera, que por la falta de satisfacción de sus obligaciones, sea tributarias, sea contractuales, sea legales, etcétera, se hace acreedor a la imposición de una sanción. Multa, pena convencional, estatal, como les digo. Desde luego tiene que sustanciarse algún tipo de procedimiento donde se les provea a sus derechos fundamentales de audiencia y defensa, ¿no? Que son parte del debido proceso y que están reconocidos en el bloque de constitucionalidad que se integra por los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, señaladamente el Pacto Internacional de Derechos Internacionales el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los demás convenciones que se describen, ¿no? Y desde luego los artículos 14, 17, 16 de la Constitución. Bueno, entonces, la actividad sancionadora del municipio, que también tiene sustento constitucional el 21, la facultad de imponer sanciones por infracciones o a disposiciones administrativas, el 22 de la Constitución que prohíbe las multas excesivas, la confiscación, etcétera, pues facultan a través de todo el entramado jurídico, las leyes administrativas, a las autoridades estatales y municipales a que a partir de la verificación del cumplimiento, en este caso va a ser incumplimiento, de las obligaciones legales o contractuales, cuando se den cuenta, tomen nota de la falta de satisfacción de estos compromisos, sustanciar el procedimiento que aplique para imposición de la sanción, ¿no? Y una vez que se lleve a cabo y se tutele el debido proceso y el derecho fundamental a la revisión ante un tribunal superior, si es el caso, se haga efectiva la sanción, ¿no? A través de un crédito fiscal, si es el caso, o a través de un título ejecutivo en materia civil, por ejemplo, ¿no? Proceder a su ejecución. Es importante no romper la cadena. La cadena es, se causa la obligación o el crédito fiscal, se determina, se verifica su cumplimiento, si no se da, se satisface, se determina la sanción y se ejecuta. Esa es la cadena que tenemos que mantener, ¿no? ¿Para qué? Para que la hacienda pública no sufra detrimentos. Ahora, yo les decía, aquí la gente que está en tesorerías, en contralorías, los contadores son más duchos, desde luego, que el de la voz, pero bueno, hay obligaciones legales muy claras en cuanto al registro contable, ¿no? Yo les menciono la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos y la Ley de Fiscalización Superior, que nos aplica directamente aquí en la Auditoría Superior, que nos establecen
deberes muy puntuales a cargo de las tesorerías, fundamentalmente, de los órganos de control, en cuanto al registro contable de estos créditos o derechos a favor del Estado, ¿no? La contabilidad gubernamental tiene que tener un registro de operaciones y dentro de estos tiene que figurar la relativa a los activos, ¿no? Eh, Aquí, bueno, me estoy valiendo del Manual de Contabilidad Gubernamental que aprobó CONAC del 2010 y su última reforma es del año pasado, perdón, de diciembre del 24. Y ahí hay unas distinciones muy claras, ¿no? El activo circulante son los derechos a recibir efectivo y tiene también un componente de cuentas por cobrar a corto plazo, ¿no? En el circulante, digamos. En el activo no circulante ya estamos difiriendo a largo plazo, ¿no? Los derechos a recibir o las cuentas por cobrar. Aquí es importante que tengamos, digamos, la secuencia lógica entre uno y otro. Cuando nosotros imponemos una sanción, digamos, en un contrato de obra pública por una pena convencional, tenemos que tener el seguimiento, digamos, de la imposición y de la ejecución, ¿no? Y tenemos que ver dónde el registro tendría que ser en primer lugar en activos. Pero si por alguna circunstancia es el caso, que se nos haga perdedizo el contratista o que no podamos localizarlo, que el procedimiento administrativo de ejecución no se pueda llevar a cabo, pues esto se va a estar demorando y puede caer en el no circulante, ¿no? E incluso puede dar lugar a la cancelación del crédito, pero con pautas normativas que tenemos que seguir. Aquí es importante que tengamos en cuenta esto. Como personas servidoras públicas, nosotros nos regimos, ¿no? Por normas muy puntuales cuya falta de cumplimiento acarrea sanciones. Bueno, esto también aquí voy a parafrasear únicamente porque mi campo de acción es más bien jurídico. Las obligaciones de registro contable, como les decía, tienen también un apartado, nadie está obligado a lo imposible. Esto es un principio general de derecho que también aplica para la autoridad, desde luego. Hay ocasiones donde el crédito se va a tornar incobrable por una serie de circunstancias, ¿no? Que hagan imposible la recuperación, que lo hagan más gravoso de lo que se pudiera recaudar, etcétera, ¿no? Pero tiene que estar justificado. No se puede simplemente de un plumazo, de manera arbitraria, sostener que es incobrable. Tiene que hacerse una justificación, una dictaminación, se hacía, recuerdo, en la Secretaría de Finanzas, ¿no? Por conducto de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, validada por Procuraduría Fiscal. Yo recuerdo esos casos. En el municipio seguramente va a ser con tesorería y jurídica. Pero tiene que hacerse, digamos, esa manifestación de las razones por las cuales, a partir de la evolución del crédito, nos estamos dando cuenta de que la persona está ilocalizable, de que la cantidad es tan mínima que ni siquiera cubre los gastos de traslado si está ahorita en Yucatán, etcétera, o algunas otras cuestiones, ¿no? También puede, desde luego, haber otras situaciones que justifiquen el ejercicio de otro tipo de potestades, que no de cancelación, ¿no? Puede haber otras de condonación, etcétera, pero no de cancelación. En fin, con esto solamente quiero decirles que es menester que si vamos a determinar la incobrabilidad de un crédito, la justifiquemos de manera solvente. Acuérdense que ahorita, bueno, un comercial, ustedes seguramente han leído a Manuel Atienza que habla del giro argumentativo, ¿no? Donde las autoridades, no solamente las jurisdiccionales, también las administrativas, tienen que preocuparse por el destinatario de esos comunicados, ¿no? Tienen que ser elocuentes, tienen que justificar sus argumentos. No, ya no valen los argumentos de autoridad, de que porque lo digo yo, no, tiene que hacerse ya no una simple subsunción en la norma, ¿no? Tiene que decirse el por qué esta persona, luego de una serie de esfuerzos para su localización, fueron infructuosos. Se hicieron búsquedas, etcétera, ¿no? Eso es lo que tiene que plasmarse, digamos, en la justificación. Bueno, sigo, voy rápido, de manera deliberada también, con el propósito de provocar la discusión que tengamos después, ¿no? En la medida de lo posible trataré de ampliar sus dudas. Pero bueno, entonces, ya mencionamos de manera, bueno, voy a regresarme un poquito, de manera muy rápida, discúlpenme ustedes, sobre todo en estas dos láminas, cuál es, digamos, la ruta a seguir desde el nacimiento del crédito u obligación a favor del ente público, Estado, municipio, y toda su secuencia que incluye el registro contable, desde luego, pero la evolución del crédito, porque como
mencionábamos, el crédito puede sudar, puede generar recursos, puede generar accesorios, perdón, multas, aprovechamientos, etcétera, ¿no? Actualizaciones por su falta de pago oportuno. Ustedes saben que incluso hay facilidades para los contribuyentes a partir del principio de comodidad que tiene que regir en materia tributaria. Tiene que buscarse la manera en que el contribuyente pueda de manera espontánea cumplir, ¿no? Y una de estas facilidades también es el pago en parcialidades, que pueden o no causar actualizaciones, ¿no? Entonces, bueno, hay varios ejemplos. Aquí lo importante es que nazca el crédito, se registre contablemente, se le dé seguimiento para ver si hay algún tipo de incumplimiento que genera la obligación de imponer una sanción y que ésta se sustancie a través del procedimiento fiscal, administrativo, etcétera, y que se ejecute. ¿Para qué? Para que la hacienda pública pueda hacerse de los recursos a los que tiene derecho con motivo de esta falta de cumplimiento, ¿no? Entonces, esa, digamos, es la ruta. Ahora, ¿qué pasa? Aquí viene la parte, digamos, la parte que nos duele como servidores y servidoras públicas. Este, por la parte, digamos, del reproche, la parte de las responsabilidades administrativas, ¿no? Todo lo que yo les he mencionado, los deberes de determinación del crédito, de registro contable, de imposición de sanciones y de recaudación, están establecidos en la norma. De manera dispersa, si se quiere, pero lo están establecidos en la norma, ¿no? Viene desde el 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el deber de los ciudadanos a contribuir, y se desglosa tanto en las leyes general de contabilidad gubernamental, yo les decía la ley para el ejercicio y control, la ley de fiscalización, en la ley de gobierno y administración de los municipios, para las atribuciones de la tesorería, por ejemplo, o de las direcciones de obra pública, viene también en la ley de hacienda para el Estado o para los municipios en cuanto a la causación de los créditos y sus accesorios, viene también, desde luego, en otra normatividad, ya digamos, podría ser de índole secundaria, como reglamentos, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto, la ley de contrataciones públicas y la ley de obras públicas, ¿no? Aquí es importante. Entonces, todo esto es, digamos, el deber ser, eh, 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 las pautas de conducta para las personas servidoras públicas tienen un sustento normativo, ¿no? Y el apartarnos del mismo trae consecuencias, ¿no? Y las consecuencias van en diversas formas, ¿no? Por la orientación de la plática, yo pongo en primer lugar los daños y perjuicios que se causen a la hacienda pública municipal o estatal. El Estado o el municipio están dejando de percibir algo a lo que legítimamente tenían derecho, ¿no? Ustedes saben incluso que también la recaudación en predial juega para las fórmulas de participaciones federales, ¿no? Entonces, la falta o la insolvencia del catastro, de los padrones, también puede provocar que tengamos una menor recaudación en este tipo de impuesto real y por ende que tengamos o recibamos menores participaciones federales, ¿no? Porque en la fórmula salgamos perdedores. Entonces, el impacto, como vemos, de la dependencia brutal de los recursos federales también se ve ahí. Entonces, en ese sentido, vamos a tener un detrimento a las haciendas públicas estatales y municipales, pero eso, digamos, sería una responsabilidad de tipo hacendaria o resarcitoria. Pero del otro lado, del otro pastel, en este caso verde, también vamos a tener la individualización de sanciones, ¿no? Cuando las personas servidoras públicas, en razón de la obligación o de las responsabilidades que tienen por el cargo que les fue conferido, por la esfera competencial que tienen en función de su puesto, y que dejaron de hacer, aquí serían, generalmente, puede ser también, generalmente serían sanciones por omisión, por dejar de hacer, pero también pueden ser, sanciones por hacer o incluso dolosas, ¿no? Aquí viene también el otro componente que les digo. En el caso de la actualización de faltas administrativas, ustedes saben que con motivo de la reforma del 2016-2017 al Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, ahora ya tenemos otro régimen, un régimen complejo, por cierto, donde nosotros catalogamos entre faltas administrativas no graves, que generalmente son aquellos daños y perjuicios que se causan de manera culposa o negligente,
que tienen una sanción menor, pero también podemos caer o incurrir en faltas administrativas graves, ¿no? Que son generalmente dolosas, de comisión dolosa, y que pueden traer, o también pueden haber faltas por particulares, ¿no? Los contratistas, como les decía. Pero bueno, en estos casos, el tratamiento es distinto. Y la gravedad de las sanciones, desde luego, es distinta, ¿no? Puede llegar hasta inhabilitaciones, la separación del cargo, desde multas hasta estas, ¿no? La resarcitoria también puede ser, ¿no? Por el grado de afectación que se tenga en la hacienda pública. Entonces, bueno, también como mención, yo les diría que el tratamiento para la imposición de las sanciones es diferenciado, ustedes lo saben, en el caso de las faltas administrativas no graves, conforme al nuevo sistema, o ya ni tan nuevo, nacional y estatal anticorrupción, pues tiene que haber una diferenciación entre las autoridades que investigan, las que sustancian y las que sancionan. Las no graves están dentro del ámbito de los órganos internos de control. En el caso de las graves, la sanción tiene que ser exclusivamente, o más bien la resolución le incumbe exclusivamente a órganos jurisdiccionales, ¿no? Dependiendo. Tribunal Federal o Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, dependiendo de cómo se sustancie la investigación de cómo se lleve a cabo la sustanciación y la investigación. También hay que decirlo, en el caso de la Auditoría Superior del Estado, nosotros como un órgano de control externo, no interno, solamente podemos, en el caso de las graves, investigar y sustanciar para luego mandar al jurisdiccional. En el caso de las no graves, no tenemos facultades, ¿no? Entonces, tenemos que remitir cuando tengamos noticia de algún hallazgo con motivo de nuestras actividades de fiscalización a los órganos internos de control. El procedimiento es distinto. Aquí, ojo, las contralorías, esto es para las contralorías municipales o para los órganos de control estatales, la diferenciación, ¿no? Y aquí, insisto, en los temas que tengan que ver con la omisión en imponer sanciones a las que había lugar o en la recaudación, cuando ya se están determinados, cuando ya está el crédito fincado, pues, ya está líquido, pueden llevar, cuando sea de manera negligente o culposa, a una falta no grave, o cuando se demuestre, y aquí, ojo, tiene que ser la carga de la prueba a la autoridad que imputa, la investigadora, de que fue con dolo, ¿no? Que fue de manera consciente para sustentar entonces una falta administrativa por abuso de funciones, etcétera. Bueno, digamos, ese es muy a grandes rasgos el planteamiento en cuanto a las obligaciones de las personas servidoras públicas, ¿no? Como todos nosotros. Ahora, fíjense que voy a retomar a partir de ahorita y de manera rápida, porque el tiempo va avanzando, temas que surgen de la teoría general de las obligaciones, ¿eh? No nos vamos tan lejos. Acuérdense que el derecho tributario nace a partir de la teoría general de las obligaciones civiles, ¿no? Entonces, ustedes recordarán que un crédito obligación tiene varias formas de extinción, ¿no? Bueno, los autores más bien los clasifican en formas donde hay una satisfacción del crédito, ¿no? Donde el crédito se salda de manera oportuna o extemporánea, pero se salda. Digamos que hay una satisfacción. La cuenta o el registro del activo se cancela a partir de un pago. Hay un registro también de un pago, ¿no? Entonces, estas formas normales o satisfactorias del crédito o obligación serían de manera muy, muy rápida el pago oportuno, que esto es el que se hace en tiempo y forma, ¿no? En la cuantía y temporalidad determinada por la autoridad, en este caso, al nacer el crédito, ¿no? Incluida también la prórroga, si es el caso. Yo me estoy refiriendo aquí en la lámina a los artículos de la Ley de Hacienda para los municipios, pero desde luego tienen su correlación en la Ley de Hacienda para el Estado o el Código Fiscal para el Estado, ¿no? Otra manera de satisfacción, en este caso, inoportuna, es la del pago extemporáneo, ¿no? Cuando se lleva a cabo en forma diversa. Cuando las parcialidades no se cumplen y se le requiere de la cantidad total, ¿no? En este caso, esto es importante, aquí sí se van a generar recargos o actualizaciones, que es donde, insisto, las autoridades
tributarias tienen, o las autoridades administrativas, tesorerías, finanzas, etcétera, tienen que estar muy pendientes de la evolución del crédito para ver si genera estos accesorios, ¿no? Para determinar. Otra forma de extinción, digamos, satisfactoria es la compensación, ¿no? Que es cuando tanto el contribuyente como la autoridad, o en el caso el contratista y el contratante, tienen sendos créditos entre sí, ¿no? Yo les decía el ejemplo del contratista. Cuando se generaron, pero siempre que estén justificados, conceptos excedentes o rubros no contratados, ¿no? Cuestiones adicionales a las que fueron estipuladas, ¿no? Desde luego el contratista tiene el derecho a que se le resarza o se le restituya, digamos, estos excedentes, pero puede ocurrir que el propio contratista haya incurrido en sanciones, en supuestos de sanción, ¿no? Que den lugar a penas convencionales. Entonces, digamos que ese excedente en favor del contratista puede compensarse con las sanciones a su cargo. Esta, digamos, es una forma satisfactoria de extinción del crédito o obligación, pero desde luego tiene que estar documentada. Por favor, en el caso de las direcciones de obra pública, tienen que estar las bitácoras, tienen que estar los finiquitos, todos los insumos justificando estas cuestiones, ¿no? Primero la imposición de la pena, el hecho que dé lugar a la pena convencional, si es el caso, y luego la compensación, ¿no? Ahora, hay otras formas de extinción del crédito o obligación que son no satisfactorias. Esto es, quedó sin ser satisfecha la cuota tributaria o la cuantía de la obligación que tenía a su favor el Estado, del crédito, el derecho a percibir recursos del Estado o el municipio, ¿no? Ustedes sabrán que, digamos, bueno, aquí también son figuras que surgen del Código Civil, que después se llevan a los ordenamientos tributarios, ¿no? En el caso de la prescripción, hay que tener, digamos, también el cuidado de distinguirlas, ¿no? En el caso de la prescripción, estamos hablando de un crédito, caso fiscal, que ya esté determinado. Ojo, esto nos lleva a distinguirlo de una figura que vamos a ver después de la caducidad, ¿no? En el caso de un crédito que ya, vamos a hablar de un crédito tributario, el impuesto predial. Yo soy propietario o poseedor de un inmueble. Como ustedes saben, este tipo de contribuciones municipales tienen que ser determinadas por la autoridad. La autoridad me va a decir cuánto tengo que pagar, ¿no? Desde luego va a venir el ingreso, es una serie de tablas, pero se va a determinar por la autoridad. En ese momento surge ya el crédito fiscal vinculante. Cuando se determina, se liquida. A mí me dicen, ya no solamente me dicen, tienes que pagar predial, me dicen, tienes que pagar 2.500 por predial, ¿no? Ahí ya tengo, digamos, eso. Ahora, una vez que se determina, si la autoridad tributaria incurre por negligencia o una serie de cosas en una actitud pasiva por un tiempo determinado, en el caso de créditos fiscales municipales, 5 años, en el caso de otro tipo de obligaciones genéricas, como puede ser el cumplimiento la imposición de una pena convencional en un contrato de obra, etcétera, quizá nos pudiéramos ir a la regla genérica del Código Civil Local, el 1256, que es la de 10 años, ¿no? Hay otros supuestos de 3 años, etcétera. Pero la prescripción, digamos, es una figura jurídica que sanciona la pasividad, la inactividad. Los créditos no pueden quedar inertes por los siglos de los siglos, ¿no? Tiene que haber seguridad jurídica. Y un crédito puede extinguirse por prescripción. Ojo, una nota de prescripción para una autoridad tributaria hace ver que no está haciendo bien su trabajo, ¿no? A una autoridad administrativa. Que se le vayan los créditos por prescripción. Yo insisto, las finanzas públicas estatales y municipales tienen una dependencia supina de los recursos federales como para que se nos prescriban los créditos propios, ¿no? Bueno, esto, digamos, es por pasividad. Ahora, omisión. Hay otra figura de extinción del crédito de obligación que es por una liberalidad, por una acción por parte del acreedor. Es aquella que es la condonación, que es la liberación, el perdón, la reducción, o el perdón total o parcial de la prestación económica a la que tiene derecho, ¿no? Pero este tipo de facultad, este tipo digamos, de figura jurídica,
perdón de la deuda, que es la condonación total o parcial, solamente puede ser autorizada por la autoridad que tenga la competencia expresa para ello, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de finanzas públicas, no cualquiera puede condonar los, los, los créditos. Aquí es por demás relevante tener certeza en estas cuestiones, ¿no? Yo aquí, como les decía, estoy refiriéndome la hacienda pública municipal, pero también voy a hacer datos del estatal, ¿no? Las facultades de condonación de créditos y accesorios. Ojo, muy importante. Tratándose de créditos fiscales, que se diga, voy a condonar el predial, no lo puedo hacer de manera individual. Tiene que hacer, no voy a condonar la cuota tributaria del predial, tiene que hacerse a través de una resolución del ayuntamiento como cuerpo colegiado. este, Esto es el artículo 56 y 57 de la Ley de Hacienda para Municipios, tiene que tener un alcance general. Yo no puedo decirle, voy a condonar el predial a Roberto Ávila. Tiene que ser una disposición a una serie de contribuyentes que estén en una situación común, semejante, ¿no? A los propietarios o poseedores de inmuebles que están ubicados en una zona donde hubo un desastre natural, por ejemplo. Tiene, a eso voy, tiene que estar justificada, vuelvo al tema de Atienza, del giro argumentativo, tiene que estar justificado a partir de causas graves que afecten la situación o alguna región o rama económica. Ustedes recordarán, en pandemia se hicieron algún tipo de potestades por parte de autoridades, yo recuerdo sobre todo federales, municipales, no recuerdo. Ustedes si me pueden retroalimentar en eso. Cuando estamos hablando de créditos o obligaciones fiscales, ¿no? Cuando estamos hablando de multas fiscales y recargos, le compete entonces a la persona titular de la tesorería, ¿no? Pero también tiene que justificarlo. No puede ser arbitrario. Ustedes saben que las facultades potestativas, esto es las que se pueden ejercer o no con, con criterio, no significa cuando yo quiera, significa cuando yo justifique que se necesita ejercer. Y esa justificación tiene, insisto, que ser solvente. Entonces, ojo con las condonaciones de multas. No embarquemos a las personas tesoreras a aprobar, a firmar únicamente un parrafito donde digamos que se condona, ¿no? Sino también como jurídicos ayudémosle a justificar. Ahora, ojo, tratándose de los créditos que no son fiscales, vuelvo al tema de la pena, pena convencional en obra pública, cuando todavía no se determina, porque después adquiere carácter de crédito fiscal. O vamos a poner otro ejemplo. La, la, la persona que se inscribió en la escuela judicial y no pagó, ¿no? ¿Cómo se hacen valer? Pues a través de un procedimiento puede ser civil, ¿no? Pero ¿quién puede condonar? En el caso de que el municipio venda un vehículo que ya dio de baja de sus activos, pues desde luego que tiene derecho a un crédito que es el pago, ¿no? Cuando no se cubre, no va a ser un crédito fiscal, ¿no? Entonces, aquí, ojo, tenemos que ver la normatividad municipal que establezca, digamos, el procedimiento para la condonación de este tipo de contribuciones, ¿no? Yo no he visto muchas, hay que remontarnos, digamos, a los reglamentos municipales, ¿no? Aquí, ojo, no se rige por el principio de legalidad, como es el caso de los créditos fiscales, sino que pudiese ser por otro tipo de ordenamientos, porque no son, digamos, créditos fiscales. Bueno, este, esto es, digamos que es importante. En el caso del Estado, la condonación de créditos fiscales también compete a la titular, en este caso la persona titular de la gubernatura, del Poder Ejecutivo del Estado. En el caso actual, a la gobernadora Lidia Denis, conforme al artículo 65, fracción primera del Código Fiscal para el Estado, ¿no? De igual manera, tiene que ser a través de una disposición de carácter general, justificada en causas graves. No se puede condonar el impuesto sobre nóminas de una empresa determinada, tiene que ser para un sector, digamos, de la producción en específico. En el caso de las reducciones y multas fiscales, el artículo 104 del Código Fiscal para el Estado establece ya una serie de requisitos que tienen que estarse cubiertos para acceder a reducciones en multas y ya son directamente para las autoridades tributarias, ¿no? Ya está regulado. Antes con los anteriores códigos fiscales, era una facultad potestativa que generaba más problemas que beneficios, ¿no? ¿Por qué? Para justificarlos.
era usual que los secretarios de finanzas delegasen antes de que hubiese el SATEG, en los secretarios en los subsecretarios de finanzas, ¿no? O en los directores generales de ingresos, este tipo de atribuciones. Fíjense que aquí importante, en la cancelación, perdón, no cancelación, cancelación es diferente, ahorita lo vamos a ver. En la condonación de créditos fiscales, no fiscales, perdón, en tratándose del Estado, la ley orgánica para el Poder Ejecutivo la establecía como tal, condonación de créditos de créditos no fiscales. La establecía en el artículo 24, fracción primera, inciso H, y era de finanzas. Entonces, a veces, cuando yo estaba en Procuraduría Fiscal, en otros lados llegaban con peticiones, oye, finanzas, condóname un crédito fiscal. No, no puede, por ahí no entra. Tiene que ser la persona gobernadora, ¿no? Hay ejemplos. Esto cambia, ¿eh? Esto cambió con la reforma en el 2024 a la Ley de Orgánica del Poder Ejecutivo, al artículo 24, fracción primera, inciso H, donde ya se le cambió la figura, ya no es condonación, ahora es cancelación de créditos incobrables. No es lo mismo, y lo vamos a ver actualmente. La condonación es quien tiene el derecho a percibir, dice, ya no ya no te libero de tu deuda. Es liberatoria de la deuda, ¿no? La cancelación no necesariamente es liberatoria, porque se refiere al procedimiento de cobro. Eso lo vamos a ver a continuación. Las figuras distintas, este, estas otras figuras son distintas porque aquí no hay obligación de pago, ¿eh? Aquí no hay un crédito a favor del Estado ni del municipio. Y son fundamentalmente dos, la exención y la no causación. Se confunden, ojo, aquí tenemos también que atender a nociones básicas de fiscal, ¿no? La exención tiene que estar en la norma, tiene que estar, es principio de reserva de ley, y es una figura jurídica excepcional, desde luego, por la cual los órganos legislativos establecen salvedades donde, pese a que un grupo de personas contribuyentes actualizan el hecho imponible, se ubican en el supuesto de la norma, el legislador dice, para estos casos específicos, ellos no pagan, ¿no? Un ejemplo muy claro de exención, acuérdense que las exenciones están prohibidas según el 28 constitucional, pero después, salvo las que establezcan las normas, el 115 trae una muy clara, ¿no? El del predial. Los inmuebles de la federación, estados y municipios que estén destinados a actividades públicas, incluidos de las paraestatales, van a estar exentos del predial, ¿no? Yo recuerdo algunos años había ciertas controversias respecto de inmuebles que estaban destinados a otras cuestiones que podían quedar fuera de la exención, ¿no? Pero bueno, es otro caso. Entonces, la nota característica de la exención es, están cubiertos todos los elementos esenciales de la contribución, sujeto, objeto, base, tarifa. Pero el legislador dice, sin embargo, en estos casos no pagan. La no causación es distinta, porque en la no causación, alguno de estos objetos esenciales, perdón, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, quedan sin colmar, ¿no? Sucede, por ejemplo, yo les diría así de manera muy burda, ¿quién es el sujeto obligado al pago del predial? ¿El propietario o el poseedor? Entonces, de un, el arrendatario de un inmueble, pues no va a estar sujeto al predial, ¿no? Se podría decir que por poseedor o alguna serie de cuestiones, pero si yo tengo mi contrato de arrendamiento bien justificado, puedo decir, no, el sujeto causante es mi arrendador. En fin, no sé, no, a veces se confunden, ya eso es muestra de una falta de técnica legislativa. Otro ejemplo, los derechos por servicios de panteones, en el caso de la Ley de Ingresos de León, establecen exenciones para inhumaciones sin caja, ¿no? Pues esto podría ser, sí podría ser una exención porque se actualizan todos los elementos. Pero, ah, otro ejemplo de, ahora ya no de exención, que les decía el predial, que es muy claro en tratándose de los bienes de propiedad pública federal, estatal o municipal. Otro ejemplo es el impuesto sobre división y notificación de inmuebles. El artículo 187 de la Ley de Hacienda para Municipios establece una serie de supuestos, ¿no? Cuando los inmuebles se adquieran por herencia o legado, porque no hay, digamos, traslación, más bien no habría, digamos, una traslación de riqueza, no sé, cuestiones, la división de cosa común o
cuando esta división de cosa común no tenga como propósito establecer unos lotes específicos, ¿no? Pero digamos que esos son los supuestos. Yo cierro esta lámina simplemente diciendo, la ley de Hacienda para el Estado, que es reciente, que es de 2019, tengo entendido, trae una confusión en el caso del impuesto sobre nómina entre estas dos figuras, la exención y la no causación. Yo ya les reitero, en la exención están colmados todos los elementos esenciales de las contribuciones, sujeto, objeto, base, tarifa. En el caso de la no causación, hay alguno que queda fuera, ¿no? El artículo 9, si vemos su epígrafe, acuérdense que ya por técnica legislativa se le pone un titulito a los artículos, que es epígrafe, dice exención. Pero cuando leemos el artículo, dice no se causará el impuesto sobre nómina, tratándose de algunos conceptos que no son remunerativos, digamos, por una prestación directa de trabajo personal subordinado, ¿no? Como son las pensiones o jubilaciones, los gastos funerarios, etcétera. Aquí podríamos nosotros sostener que es un error en el epígrafe, porque en realidad no estamos hablando de un concepto remunerativo, sería no causación. Es por decirles un ejemplo de mala técnica legislativa. Bueno, ya estoy por la hora, entonces ya, disculpen lo apretado de la exposición. Yo cerraría con las figuras diversas que no extinguen el crédito o la obligación. Ojo, la cuenta contable podría permanecer o habría necesidad de hacer un registro distinto. La caducidad de las facultades de la autoridad. Yo les decía que en el caso de la prescripción estamos hablando de créditos que ya fueron determinados. La autoridad fiscal ya me lo liquidó, ya me dijo, de predial debes 2.500. En el caso de la caducidad estamos un paso antes. La autoridad ni siquiera lo hizo, no me liquidó, ¿no? Entonces todavía no se surte, digamos, la vinculación para yo proceder al pago porque no sé cuánto, ¿no? Entonces, también es por pasividad, pero es por una circunstancia distinta. Aquí el 39 de la Ley de Hacienda lo establece. Este es fundamental en el caso de la caducidad, tratándose de determinación de créditos que no estén líquidos. Mucho cuidado con los impuestos que tiene que determinar, por eso yo les decía, la autoridad estatal, o las sanciones. Las sanciones se tienen que liquidar. Si no se hace, caducarían en este caso. Bueno, y la otra, esta es una figura que no es satisfactoria del crédito y tampoco libera a la persona deudora. La cancelación de procedimientos de cobro a la que se refiere tanto el 58 de la Ley de Hacienda como el 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que yo les mencionaba también su registro contable. Tenemos un crédito determinado, tenemos un crédito incumplido y tenemos sanciones ya establecidas, ¿no? Accesorios. Tenemos un crédito ya, digamos, con accesorios. Bueno, ya que está para ejecución, nos caemos en la cuenta de que la persona o es insolvente o está ilocalizable o el crédito fiscal es de tan poca cuantía que no me justifica trasladar a una persona afuera de la entidad federativa a hacer las gestiones de cobro, ¿no? Entonces, se puede, digamos, eh, eh, cesar el procedimiento de cobro, que no el crédito, y hacer un registro contable para poder solventar, digamos, ese asiento en la contabilidad gubernamental, ¿no? El artículo 58 de la Ley de Hacienda para los municipios establece que no libera del pago. Se podría hacer después, pensando que la persona vuelve a estar localizable, ¿no? Pero digamos, son figuras distintas. Yo, por razón de tiempo, con esto terminaría. Les insisto, para mí lo relevante, yo me quedaría satisfecho si a partir, si nos quedáramos con una reflexión final. Y va abordando en todo lo que habíamos comentado. Las haciendas públicas, estatal y municipal, tienen una fragilidad de ingresos propios. Dependemos mucho de recursos federales. Eh, pues tenemos que ser, digamos, extremadamente, desde luego, somos administradores de recursos ajenos, ¿no? De recursos de la ciudadanía. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos, pero tenemos que poner énfasis especial en los ingresos propios, en procurar el seguimiento contable, jurídico, administrativo, para que si dan lugar a generar ingresos adicionales, estos puedan estar entrando efectivamente a las arcas estatal y municipal, ¿no? Por una cuestión hasta de sentido común, ¿no? Las necesidades sociales son infinitas, los recursos son finitos, tenemos que hacerlos crecer.
tenemos que hacerlo rendir, ¿no? Y si eso no basta, vayamos al componente entonces disciplinario, ¿no? Si no lo hacemos, estaríamos incurriendo, digamos, en responsabilidades tanto administrativas como resarcitorias en su caso, que pueden dar lugar incluso a inhabilitaciones y ceses de empleo. Yo con esto termino la exposición, pero estoy atento a la retroalimentación de ustedes. Insisto, esto tiene que venir de ida y de vuelta. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos mucho las aportaciones del maestro Ávila y si estamos todos de acuerdo, procedemos con la lectura de un par de preguntas. Tenemos dos registradas. Una es de Gloria Pérez, quien nos dice, cuando los municipios no realizan las determinaciones y liquidaciones de los créditos fiscales cobrables y por lo tanto no hacen los registros contables, con esa conducta se configura el abuso de funciones contenido en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y cedo la palabra al maestro para que nos oriente. A ver, ya, perdón. Vuelvo con ustedes. Buena pregunta. Yo le agradezco. Miren, la respuesta es no necesariamente. Como yo les comentaba, desde luego las obligaciones de las personas servidoras públicas es determinar, registrar contablemente, dar seguimiento a la imposición de sanciones y a su ejecución, ¿no? Eso está establecido en el marco jurídico que ya hemos mencionado. Eh, la distinción entre faltas no graves y las faltas graves tienen un componente difícil de acreditar, también he de decirlo, que tiene que ver con la forma en la que se eh, causa o se actualiza esta conducta, que sería generalmente por omisiva, una conducta negativa, ¿no? Un dejar de hacer. Las personas de la tesorería no registraron contablemente, o el jurídico no hizo su recuperación de cartera vencida porque ni siquiera instauró los procedimientos. Bueno, estas omisiones pueden ser negligentes o pueden ser culposas, perdón, o pueden ser dolosas, perdón, discúlpenme. Pueden ser negligentes por una falta de cuidado, por una falta de atención a deberes genéricos, o pueden ser realizadas de manera deliberada, escondiendo, digamos, la documentación. Aquí va a tener, aquí el quid, o digamos, el punto básico para saber si nos vamos a la imputación de una falta no grave o la falta grave, tendrá que recaer en las instancias investigadoras, tanto de los órganos de control, este, o en el caso de la Auditoría Superior del Estado, cuando a partir de de los hallazgos que tengamos de un acto de fiscalización o incluso de una denuncia de particulares o las diversas formas, la instancia investigadora, digamos que va reuniendo elementos. Si en ese acopio de, 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 de revisar las circunstancias propias del caso se advierte que esto deriva de una negligencia o de falta de cuidado, donde no estaría comprometida, digamos, un deber o un actuar doloso, entonces puede ser no grave. Yo les mencionaba el artículo, no necesariamente es los artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en este caso es el artículo 50 que establece, también se considera falta administrativa no grave los daños y perjuicios que de manera culposa o negligente y sin incurrir en en falta administrativa grave, causa un servidor público. Entonces, aquí la regla va a ser, si la autoridad investigadora, a partir de sus actividades, se da cuenta o tiene indicios, elementos que permiten establecer que se hizo esa omisión de manera deliberada, que se traspapelaron los documentos o que están escondidos en el cajón, junto con otros, se puede sustentar una falta grave de abuso de funciones, ¿no? Aquí yo simplemente les diría, ojo,
Las responsabilidades administrativas se nutren de principios del derecho punitivo, entre otros el de presunción de inocencia. Y este implica también la obligación de la instancia acusadora, en este caso la instancia investigadora, de la carga de la prueba de demostrar el elemento del dolo, que sería constitutivo para la imposición de la sanción grave, ¿no? Bueno, entonces, no sé si con eso amplié o respondí. Muchas gracias, maestro. Y hay una segunda pregunta que manifiesta la contadora Patricia Vázquez Cisneros. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene el Estado actualmente para garantizar la aplicación efectiva de sanciones en los procesos de contratación pública en los estados o municipios? Muy buena pregunta. Muchas gracias, maestra. Ay, pues miren, las contrataciones gubernamentales, digamos que son también una piedra angular de la actuación gubernamental, ¿no? Porque, como ustedes saben, ni estados ni municipios tienen la capacidad operativa para hacerse de todos los insumos o de la infraestructura necesaria para atender sus necesidades, ¿no? Se tiene que valer, digamos, de terceros, proveedores, contratistas, de concesiones incluso. Hay veces en que el capital privado también es fundamental para poder llevar a cabo obras sobre todo de mayor envergadura, ¿no? Eh, Miren, ahora, en tratándose de fiscal, ahora que estando acá en la Auditoría Superior del Estado, nos hemos dado cuenta también de un tema que ya mencionamos, el seguimiento. En los retos de la imposición de correcta y oportuna de sanciones, incluso hasta para calificarlas de manera grave y no grave, nos hemos estado cayendo en la cuenta de que en ocasiones no hay el seguimiento oportuno de las áreas encargadas de la ejecución y seguimiento de las obras. Esto tiene que ver con la integración de los expedientes de manera correcta, ¿no? Las bitácoras, los conceptos adicionales o excedentes de obra, las reuniones. Ocurre también, hemos visto, que los supervisores de obra autorizan conceptos excedentes sin tener facultades, ¿no? Entonces, con eso, y luego dan por justificados finiquitos cuando puede haber créditos a favor de la contratante, ¿no? Del Estado, del municipio. Yo digo, para no ser eh, eh, para responder de alguna manera, yo le diría, maestra, que el seguimiento en las áreas ejecutoras es fundamental para tener debidamente integrados los expedientes. Las áreas investigadoras en los órganos internos de control y en la auditoría superior muchas veces se ven en problemas de estar armándolos, de estar desentrañándolos. Y les digo, yo recuerdo un caso donde se dijo, pues, ¿cómo impongo la multa cuando el municipio ya se dio por satisfecho y pagado por una aceptación de un concepto excedente sin atribuciones? ¿No? Ahí buscamos la manera de sancionar, digamos, al supervisor, ¿no? Pero no se hizo el procedimiento completo. Entonces, bueno, hay también otros retos, desde luego, en las áreas tesorería, de contabilidad gubernamental, en el debido registro, ¿no? En el debido registro de las sanciones que debieron ser aplicadas. Si no están registradas, menos se van a ejecutar. También eso hemos visto, cuestiones errores o omisiones en registros contables. En fin, son retos. En realidad, la ley de contabilidad gubernamental, las leyes, digamos, las reformas a las nuevas disposiciones de la ley de adquisiciones federal, digamos que traen un mayor rigor en cuanto a la documentación, pero es bien difícil. Miren, temas del padrón de proveedores o de contratistas, ¿no? Su debida integración. A veces no sabemos, no podemos hacer un contraste por su mala integración, por su falta de seguimiento, de si hay partes relacionadas, ¿no? Que estén licitando de manera concurrente y que estén jugando a bajar los precios. Yo veo muchos retos, ahí hablaría solamente de algunos, ¿no? Ok, por otro lado también hay una persona que nos pregunta respecto a asesoría. Con gusto lo contactamos, es Celaya Joven, para darle a conocer los medios que tenemos para ello. Y hay una última pregunta de un usuario R. Rico. Dice, buenos días, espero que me pueda responder. Si es una paramunicipal y se obtienen ingresos propios,
¿El municipio debe autorizarlos para su ejercicio del gasto? Ya, perdón. Muy buena pregunta, ¿eh? Los ingresos propios son un bicho bastante raro. A ver, miren, yo me iría a principios constitucionales, ¿no? 134 de la Constitución. No puede haber gasto sin ley que lo autorice. Entonces, de entrada, yo les diría, tiene que estar previsto en presupuestos, tanto de ingresos como de egresos, el ingreso propio, ¿no? Pero también hay que no perder de vista que los presupuestos o las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos no son más que eso, pronósticos. Es una fotografía del principio o de diciembre del año anterior al ejercicio fiscal, ¿no? Sería absurdo suponer que si el presupuesto de egresos de León por 9,000 millones, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de León yo les decía 9,000 millones de pesos, que ya también traen contemplados los impuestos de la paraestatal Zapal, que digamos que es una de las paraestatales operadoras de agua potable más potentes en cuanto a recaudación, sería absurdo decir que si proyectaron 3,000 millones de pesos, no puedan gastar un peso más, ¿no? No, la propia normatividad presupuestal, tanto las leyes el presupuesto de egresos como la ley para el ejercicio y control de los recursos públicos, como la ley de disciplina financiera, establecen mecanismos que yo les llamo de flexibilización presupuestal. Esto es, de gobierno del presupuesto, ¿no? Que permiten y regulan el jugar con, con los recursos adicionales. También la ley para el ejercicio y control regula los casos de los ingresos propios de paraestatales, o incluso yo les decía que puede haber ingresos propios del Poder Judicial, ¿no? De la escuela. Este, También trae una serie de regulación. Ahí la regulación no es tan estricta. Ojo, hay que irnos al caso concreto. Hay cierto margen de disposición. Miren, por ejemplo, el ISEG. El ISEG es una entidad no apoyada presupuestalmente. Ustedes van a ver en la ley para el ejercicio esa definición, ¿no? Tiene un margen de maniobra. El ISEC también administra el fondo de pensiones, ¿no? Entonces tiene unas reservas que les permiten también jugar a compensar deficiencias entre ingreso y gasto. Entonces, mire, en concreto, yo le diría, sí tiene que haber aprobación en el pronóstico de ingresos, porque, y sobre todo en el caso de las paramunicipales, operadoras de agua potable que cobran derechos, no pueden cobrar si no hay una definición de los elementos de la contribución y el de ingresos, sujeto, objeto, base, tarifa tiene que estar. Pero cuando ya tengan la recaudación durante el ejercicio y obtengan más de lo proyectado, en lugar de los 3,500 obtengan 3,700, ese remanente, digamos, podrán administrarlo bajo reglas que estén contenidas en la ley para el ejercicio o incluso, en el caso de paramunicipales, en los reglamentos o decretos de creación de estas paramunicipales. Hay que tener cuidado, miren, no está muy bien diseñado. Los ingresos propios son un campo que amerita estudios y también de fortalecimiento de la normatividad, de la legislación y la normatividad administrativa presupuestaria. Pero de entrada sí hay un margen de maniobra para poder ejercerlos. Disculpe que sea tan genérico, pero sí, yo recuerdo los casos del ISEG, recuerdo casos también, Fiscalía, por ejemplo. Fiscalía tiene también un, digamos, margen para aplicación de ingresos propios, y otros ejemplos. Tendría que remitirme a algún caso concreto. Ok, bueno, pues en atención al tiempo tenemos por ahí una inquietud del señor José Ramírez que vamos a atender vía correo electrónico porque la aseveración viene también un poquito confusa, entonces le contactamos directamente para atenderle con mucho gusto. Con esto entonces y en nombre de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, expresamos nuestro más sincero reconocimiento y profundo agradecimiento al maestro Roberto Ávila García por su generosa disposición para compartir sus conocimientos y experiencias, así como reflexiones con nosotros en torno al tema sanciones no aplicadas y falta de recaudación. Reconocemos en su intervención un ejemplo de compromiso con la excelencia en el servicio público y una valiosa aportación al desarrollo de una gestión más transparente, eficiente y responsable. Con gran entusiasmo hacemos entrega simbólica
del reconocimiento que ven ustedes en pantalla para el maestro Roberto Ávila, en testimonio de su destacada participación y de su inestimable contribución al fortalecimiento de la administración pública. Bueno, con esto concluimos formalmente la capacitación de hoy. Agradecemos profundamente su participación y entusiasmo por fortalecer la calidad y la transparencia en el servicio público. Aprovechamos la ocasión también para recordarles que mañana continuamos con la capacitación titulada Irregularidades en licitaciones, la cual podrán acceder mediante el mismo enlace de Zoom que les compartimos para esta sesión. Es importante recordarles que en los próximos días recibirán en el correo electrónico con el que se registraron el material de la sesión, por el cual nos han preguntado ya varios y varias de ustedes, así como los enlaces para responder las encuestas de evaluación general y la evaluación temática. Recuerden que con la respuesta a estas evaluaciones les haremos llegar a esos correos sus constancias de participación. Les agradecemos mucho su tiempo y nos vemos mañana, aprovechando la oportunidad a nombre del secretario técnico también de desearles un excelente día. Hasta luego.